Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a otro programa de Soñando Despierta. Yo soy Laura, Chispa Inquieta en las redes. Hoy os traigo una pequeña reflexión a raíz de los acontecimientos ocurridos esta semana por el incendio de Notre Dame en París. Me ha dado mucho que pensar. Le he estado dando vueltas porque a todos nos ha tocado de una manera muy profunda, a unos más, a otros menos, pero todos hemos sentido algo al ver arder esa catedral. Entonces quería dar mi punto de vista sobre ello y todo lo que rodea a un acontecimiento a esa escala. Así que bueno, a ver si os gusta. Comenzamos. Muchísimas gracias por estar ahí y por tener en cuenta esta voz que alzo a través de este medio, ¿verdad? Como os decía, los últimos acontecimientos ocurridos en Francia, en la Catedral de Notre Dame, en París, nos han revuelto un poquito a todos. A mí personalmente, yo estaba en el trabajo y tenemos una televisión en el lugar donde hacemos el momento de descanso y vi esa catedral arder. Era el comienzo del incendio y a mí me hizo sentir extraña. En primer lugar, porque claro, cuando hay un suceso en un lugar así siempre piensas que puede estar controlado, ¿verdad? Que no llegará más porque es un lugar tan, digamos, importante, tan significativo, que enseguida, bueno, que lo van a tener controlado, ¿no? Lo que no esperas es que ese suceso a lo largo de las horas vaya a más. Y más, y más. Y de repente tengas que ver imágenes como la aguja del siglo XIX caer y explotar con ese gallo en la punta que luego se ha encontrado afortunadamente. Bueno, todo lo que se ha conservado lo veo como algo positivo y como algo esperanzador. Y claro, ves esas imágenes y son algo que te llega, que se te clava profundamente en el inconsciente, ¿verdad? Como cuando veíamos esas dos torres en el año 2001 arder y explotar, como fueron las Torres Gemelas, que recuerdo perfectamente ese sentimiento de no saber qué puedes hacer desde tu casa. Claro, tenía unos cuantos años menos, ahora lo veo desde otro punto de vista, pero te crea una frustración por no poder hacer nada que no sabes explicar, que no sabes a veces cómo transmitir, ¿verdad? En este caso, bueno, te vas dando cuenta que a veces con este tipo de acontecimientos, no solo el de Notre Dame, otros acontecimientos que han ocurrido a lo largo de estos últimos tiempos, desde que empezó el siglo XXI, el incendio ocurrido en el Museo Nacional de Brasil, donde se han perdido seguramente obras de incalculable valor para todos, no solo para el país donde ha ocurrido, los enfrentamientos armados y las ocupaciones que han ocurrido en Siria, que han dejado la ciudad de Palmira y Alepo temblando y todo ese patrimonio maravilloso que se ha perdido por el camino. En Irak también, museos, santuarios, en 2015 también en Nepal, el terremoto que hubo, que también con ello se perdieron lugares que eran centenarios, milenarios. Todo eso, ¿cómo nos toca a nosotros? Es que nos afecta también lo que ocurre en esas zonas, como nos ha pasado en este caso con Notre Dame.
que a lo mejor lo tenemos más a mano. No sé, quizás cuando ocurren este tipo de sucesos se remueve algo dentro de nosotros. Misterios, secretos dejan de existir porque no existen esas preguntas. Necesitamos preguntas el ser humano para poder mirar, investigar, buscar, y no solo fuera, sino dentro de nosotros. En este caso, ¿cómo nos afectan estos sucesos? Como digo, de una manera inconsciente y global. Diría que, volviendo otra vez, porque casi estoy nombrando a Jung en todos los programas, pero es que no me queda otro remedio, porque en este caso, con su inconsciente colectivo, todo nos afecta, porque todos estamos unidos. Todos tenemos que ver con todo lo que pasa alrededor del mundo, sobre todo cuando perdemos ese patrimonio tan importante y que habla de nuestro pasado, pero también habla de nosotros en el presente y en el futuro. A mí me removió lo que ocurrió el otro día. Yo miraba las llamas saliendo del techo de Notre Dame y a mí me estaba dando una taquicardia y un malestar, como si ocurriera algo importante dentro de mí también, como si algo se removiese. Me recordó, sin poder evitarlo, que luego ha salido mucha gente, sobre todo los que estamos metidos en los temas de tarot y todo, que rápidamente relacionamos las imágenes, ¿no? Imágenes ancestrales, esos arquetipos que tiene el tarot, en este caso con la carta de la torre. Tengo aquí un ejemplo, un tarot de Marsella y un tarot y la carta del tarot Rider Waite Smith, donde podéis observar esa destrucción de la que hablamos, como la que ha ocurrido en Notre Dame, ¿no? Esa explosión, esas llamas saliendo de la parte alta, de esos bomberos haciendo todo lo posible, esos chorros de agua que caen para intentar sosegar esa destrucción, ¿verdad? El ser humano es capaz de lo más maravilloso, de lo más hermoso, de crear las más hermosas obras, ya sea arquitectónicamente, artísticamente, pero también es capaz de la destrucción más grande, como hemos podido ver a lo largo de estos años y a lo largo de la historia de la humanidad, a la hora de las catástrofes y todo lo funesto que a veces deja cuando se inclina por el lado del odio y del dolor y de la animadversión por otras personas, por otros fines que no sean realmente el de crecer, sino el de querer lucrarse, ¿verdad? No es solo la pérdida material, también es la pérdida de esa existencia etérea que también está dentro de nosotros, ¿verdad? Ese simbolismo, ese misterio profundo que nos toca, como os digo, a todos, de una manera tan profunda, y los secretos que encierra la sabiduría y las enseñanzas, los conocimientos de las personas que lo construyeron, porque hay que pensar qué significa una catedral. Una catedral está construida para acercarnos a lo más elevado de nuestra alma. Tienen esa elevación, por eso son tan altas, con esos techos que nos elevan, esas vidrieras donde entra esa luz maravillosa, donde se filtra, que siempre entrañan secretos y misterios también. Entrar en una catedral es una experiencia, es un regalo, es como tocar un poquito del cielo con esa luz que nos llega a través de esos pequeños cristales de color. Es una experiencia maravillosa. Todas esas personas que han podido visitar no solo esta catedral,
sino otras. Es una experiencia vital entrar en una, aunque seas ateo, aunque no creas en nada, pero en el momento, y intentando olvidar lo que es el sentimiento religioso, es mucho más que eso. Es una experiencia, como os digo, trascendental a nivel humano y espiritual. Cuando pasas a través de las diferentes partes de un lugar, un edificio así, te transformas también, te hace ver la vida y las cosas de una forma diferente. Los sonidos tienen una sonoridad especial, una acústica maravillosa y llena de misterio, porque al final el sonido rebota en esas paredes y no está hecho al azar, no está para nada hecho al azar la acústica de una catedral, la iluminación, el sentimiento que te hace sentir. La experiencia está hecha a propósito y para un propósito, el de elevarnos con la vibración de la luz, el sonido y la energía telúrica del emplazamiento donde están construidas las catedrales góticas. Lo llaman lugares de poder. Y cuando vemos que algo así, que nos transporta y nos transforma, se cae, es normal y lógico que a todos se nos remueva algo dentro de nosotros. Me hizo pensar muchísimo y reflexionar sobre cómo nos impacta, como os decía, de forma global, pero también culturalmente, ¿verdad? ¿Qué perdemos en un suceso así? Perdemos mucho más que obras artísticas y monumentales, religiosas, porque sí, es un icono, es un símbolo de la religión cristiana, no lo vamos a olvidar y no lo vamos a obviar, pero es un símbolo también del ser humano y de lo que es capaz de hacer con sus manos y con su mente. ¿Podemos llegar a construir algo tan maravilloso como una catedral, como hacían los maestros canteros ahora? No lo sé si seríamos capaces, no sé cómo va a ser, si va a ser restauración, que dicen, si va a ser reconstrucción, no lo sé. Pero eso que se ha perdido, como digo, perdemos las preguntas que nos hacían. Esa pérdida, no solo en Notre Dame, como digo, sino todas las pérdidas de todos aquellos monumentos a lo largo de la historia que no han podido llegar hasta nosotros. Algunos han quedado documentados, pero no todos. Esas preguntas son muy importantes para el ser humano, porque nos hacen mirar dentro de nosotros y, como decía, nos hacen buscar fuera, pero sobre todo la sabiduría, el conocimiento que entrañan, ¿eso dónde queda? Ya desaparece. Necesitamos preguntas. El por qué el ser humano necesita el misterio, necesita esa curiosidad, porque es la sal de la vida. Nos habla de nosotros mismos, de nuestros orígenes, de cómo a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano ha salido victorioso de sus pequeñas batallas, no de las que hay entre los diferentes países, sino esas batallas internas, esa reconstrucción interna, el ave fénix que nos hace despertarnos y querer levantarnos cuando tenemos una crisis. Todo eso es lo que realmente nos bulle cuando hay un momento de caos y crisis, como es una catástrofe de este tipo. Ese inconsciente colectivo que en esa colectividad se remueve y siente dolor y siente ese estallido de querer arreglarlo de alguna manera. Mucha gente adinerada, empresas, están aportando millones. Mucha gente se opone porque se están donando para esta causa y se piensa que a lo mejor se están dejando de donar para otras causas humanitarias
que también en muchas ocasiones son necesarias. Precisamente puede ser por eso, por esa crisis interna que siente el ser humano cuando uno de sus símbolos, cuando un arquetipo se destruye, ¿verdad? Estamos quizás acostumbrados al dolor del ser humano, pero no estamos acostumbrados a perder un símbolo tan importante. Yo creo que es por eso, por lo que se está donando a este nivel para poder llegarla a, no sé si reconstruir o restaurar. Bueno, como os decía, necesitamos preguntas, el ser humano. Pero a veces la respuesta no es tan importante, sino ese camino iniciático para poder llegar quizás a una respuesta. Sabemos que no hay respuestas verdaderas muchas veces. No hay respuesta buena o respuesta mala. Lo importante es una pregunta bien hecha, ¿verdad? Una pregunta que nos haga pensar y que nos haga reflexionar. Y una pregunta de esas es un símbolo, y un símbolo que se pierde, como decía, no se pierde. Ya no tenemos esa oportunidad de encontrar ese camino para el conocimiento y para el crecimiento, esa evolución. Porque para poder evolucionar necesitamos hacernos preguntas, necesitamos el misterio. Y a veces no necesitamos realmente resolver el misterio. Como digo, es hacer el camino, el viaje del héroe, ¿verdad? Del que ya hemos hablado, del que ya he hablado y que tanto nos influye, porque realmente todos lo hacemos a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos. A lo mejor estamos haciendo varios caminos, puede ser en el entorno laboral, puede ser en el entorno personal, pero todos esos caminos o ese camino necesitamos, es nuestra vida realmente, necesitamos pasar por ello. El misterio nos hace salir de nuestra zona de confort. Es el motor para poder llegar a esa respuesta que a veces llega o a veces no llega. Los interrogantes y la búsqueda de soluciones son el motor, aunque no lleguemos a encontrar la respuesta a veces a ese compendio de preguntas que la vida nos ofrece. El que no deja que entren esas preguntas en su vida se va degradando, va dejando lo mejor de sí, que es esa búsqueda interna de su propio ser, porque a veces esas preguntas que nos van surgiendo, aunque nos den miedo, aunque nos hagan salir de esa zona de confort, son lo que nos hace crecer y merecen ser exploradas. Cuando ocurren sucesos como este, algo dentro de nosotros también explota, algo también se rompe, las viejas estructuras caen y quizás también esa caída genera que nuevas estructuras, nuevas preguntas también a veces se generen, aunque se pierdan otras. El mayor de los misterios es mirarnos a nosotros mismos delante del espejo y tratar de conocer qué hay detrás de esa imagen, más allá de lo que a veces vemos de nosotros mismos, conocemos en nuestra vida diaria. Ese misterio mismo somos nosotros, somos el mayor misterio de nuestra vida. Y aún así, dentro de esa conexión, nos podemos encontrar a nosotros mismos y podemos descubrir y buscar y encontrar esas preguntas que nos hacen evolucionar y que nos hacen crecer y que nos hacen conectarnos unos a otros. Esos misterios son parte de la pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Es importantísimo saber cómo funciona nuestro cuerpo para poder sanarlo en ocasiones, pero el por qué y el para qué es también muy importante. Esa finalidad de estar aquí, de estar viviendo esta experiencia nos conmueve y como al final, como decía, todos estamos conectados y este tipo de situaciones, de circunstancias mediáticas
porque al final es una circunstancia mediática que llega a todas partes del mundo, nos conmueve y nos une. Y realmente es lo que nos hace movilizarnos, ¿verdad? Igual que me ha hecho movilizarme y hacer este vídeo, que no pensaba hacerlo porque tengo otros entre manos también para mostraros cosas, para compartir con vosotras mi manera de ver la realidad esta que llamamos vida. Entonces, bueno, dentro de esta dualidad en la que vivimos, de bueno, malo, blanco, negro, día y noche, frío, calor, somos como la luna, cambiantes. La luna también es un símbolo, no es solo un satélite que gira alrededor nuestro, es mucho más que eso. Nos muestra nuestra propia dualidad, nos muestra a lo largo de su giro alrededor nuestro esa faceta de cambio, que es una imagen, es un arquetipo de cómo es el ser humano, de esa necesidad de evolución constante y que tampoco podemos bloquear porque es irremediable. Entonces, bueno, es lo que al final todo esto es lo que hace que despertemos y nos abramos a la expectativa de qué pasará después, ¿verdad? Después de una catástrofe como esta. El día en cuestión, que fue el día 15. Es curioso porque os digo que la carta de la torre es el número 16. Al final es entre 15 y 16, esa fecha también muy cercana al número de la carta. Me llamó mucho la atención. El 15 en el tarot es el diablo, ¿no? Pero luego va el 16, que es esa explosión de la que hablábamos y que hemos podido ver ocurriendo en Notre Dame. Así que bueno, no me alargo más, sencillamente recordaros que eso que habéis sentido al ver arder esa catedral, como puede ser cualquier otra catedral, como cualquier otro símbolo, ver esa destrucción siempre nos va a conmover. Ese misterio que se pierde es una pérdida global. Esa desazón que sentimos también nos une y nos hace querer mejorar, renacer como el ave fénix, nos hace querer crecer, nos hace añorar la manera en que también se hacían las cosas, porque afortunadamente Notre Dame sigue en pie, nosotros seguimos en pie, y siempre de las ruinas o de lo poco que puede quedar, lo poco o mucho que puede quedar después de la destrucción de algo, siempre queremos ir más allá y continuar. Es la gran fuerza del ser humano, ese poder de reconstrucción, de rehabilitación desde lo más bajo y querer volver a subir y mejorarnos y sentirnos completos, aunque realmente no podemos sentirnos completos solo por el exterior, sino de la única manera que podemos sentirnos completos es encontrando ese camino en nuestro interior. Quizás es algo que podéis decir que es muy manido, pero es verdad, es el secreto. Y cuando ese interior nuestro se remueve es porque ha tocado una tecla muy importante y que para nosotros nos puede dar que pensar. Y al final ese dar que pensar es un paso dentro de nuestro camino. Nos hace darnos cuenta que estamos vivos, que estamos aquí y que no estamos tan separados unos de otros realmente, ¿vale? Espero que os haya gustado esta intervención de hoy, que os haya hecho pensar un poquitito, que realmente de todo podemos aprender,
de todo lo que pensamos que es negativo se puede ver un foco, una imagen de trascendencia y darle un sentido, ya que a veces cuesta tanto salir de una situación así dolorosa. Tenemos que pensar que simplemente es un paso para nuestra evolución, y eso es como así lo quiero ver. Os sigo invitando a que me escribáis a mi correo electrónico, que le deis me gusta si os ha gustado el vídeo, que le deis a seguir si queréis seguir conmigo compartiendo los misterios de esta vida, de este universo, de todo lo que es la vida, de lo que se ve y realmente a veces de lo que no se ve pero es tan importante. Y nada, muchísimas gracias por seguir conectados.